Pensar en educación en México es, en realidad, pensar en los cambios políticos que ha vivido el país. Durante el siglo XIX, el liberalismo no solo fue una corriente de ideas, sino una forma de reorganizar la vida social, política y también educativa. En ese contexto, la educación dejó de ser vista únicamente como una tarea de la Iglesia y empezó a convertirse en un asunto del Estado. Este cambio no fue ni inmediato ni sencillo, pero marcó el inicio de una nueva forma de entender para qué sirve la educación y a quién debe de llegar. Para comenzar, es importante entender el contexto del siglo XIX en México. Después de la independencia, el país se enfrentaba a inestabilidad política, conflictos internos y una fuerte influencia de la Iglesia en la vida social. En este escenario surge el liberalismo como una propuesta para reorganizar el país. El pensamiento liberal buscaba establecer un Estado moderno, defendía la libertad individual, la igualdad ante la ley y la separación entre Iglesia y Estado. Sin embargo, estas ideas no se integraron fácilmente. Hubo enfrentamientos constantes entre liberales y conservadores. A pesar de esto, el liberalismo logró consolidarse poco a poco. Esto ocurrió a través de las reformas legales y cambios políticos importantes, como las leyes de reforma. Estas leyes fueron clave porque limitaron el poder de la Iglesia, y sobre todo fortalecieron el poder del Estado, y esto tuvo un impacto directo en la educación. Antes, la educación estaba en gran parte controlada por instituciones religiosas. Con el liberalismo, el Estado comenzó a asumir un papel más activo en la organización educativa. Ahora, en cuanto a la Constitución de 1857, podemos decir que tuvo planteamientos precursores en educación. Principalmente estableció la libertad de enseñanza. Esto significó que cualquier persona podía enseñar sin intervención directa de la Iglesia. Sin embargo, ese planteamiento era limitado. No establecía una educación obligatoria ni garantizada para todos. Además, el contexto del país dificultaba su aplicación. Había pobreza, desigualdad y poca infraestructura educativa. Por eso, aunque la Constitución de 1857 representó un avance ideológico importante, no logró responder completamente a las necesidades educativas del país. En ese periodo, el propósito de la educación era formar ciudadanos libres. Se buscaba promover valores como la razón, el progreso y la participación cívica, pero en la práctica, este objetivo no se cumplía del todo. La educación no llegaba a toda la población, especialmente los sectores más pobres quedaban excluidos. Esto muestra una contradicción importante. Aunque el liberalismo defendía la igualdad, en la práctica, la educación seguía siendo un privilegio para ciertos sectores. Por un lado, el discurso hablaba de los ciudadanos libres e iguales, pero en la realidad el acceso a la educación era profundamente desigual. Ahora, pasando a la Constitución de 1917, aquí sí vemos un cambio más claro. El Estado asume de manera directa la responsabilidad de la educación. El artículo 3 establece que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. Esto representa un avance significativo. Ya no se trata de permitir enseñar, sino de garantizar el acceso a la educación como un derecho. Además, la educación adquiere un carácter social. Se busca atender sectores que habían sido excluidos del sistema educativo. En ese sentido, la Constitución de 1917 responde mejor a las necesidades del país en comparación con la de 1857. Entonces, ¿fue un avance o un retroceso? Desde mi punto de vista, fue un avance claro y necesario, porque el Estado finalmente asumió la responsabilidad de garantizar la educación para toda la población. Sin embargo, también es importante reconocer que los problemas no desaparecieron. La desigualdad educativa continuó, aunque ahora existen nuevas bases para poder intentar reducirla. El pensamiento liberal logró integrarse en la vida política mexicana a través de un proceso gradual y conflictivo. Su impacto en la educación fue significativo, ya que permitió que el Estado comenzara a asumir un papel central en la organización educativa. La Constitución de 1857 fue un primer paso importante, al establecer la libertad de enseñanza. Sin embargo, no logró responder completamente a las necesidades del país. Por otro lado, la Constitución de 1917 representó un avance más claro, porque estableció una educación laica, gratuita y obligatoria, además de reconocerla como un derecho. Desde mi perspectiva, este cambio fue fundamental para el desarrollo del sistema educativo en México. Aunque aún existen retos, se sentaron las bases para una educación más incluyente. Esto permite entender que la educación en México no ha sido un proyecto pedagógico, sino también un proyecto político, que ha ido cambiando según las necesidades y tensiones de cada época.